Hola, buenas noches. Me presento con ustedes. Yo soy la terapeuta Magdalena Ramírez. Soy terapeuta en constelaciones familiares y en desprogramación del inconsciente. El día de hoy vamos a tocar el tema de si existe el libre albedrío. Desde la religiosidad siempre nos han dicho que nosotros nacimos con un libre albedrío, que significa que yo tengo el poder de decidir en mi vida lo que yo quiera. Por ejemplo, estudiar, a dónde voy a viajar, la pareja que voy a tener, a qué me voy a dedicar, eh, en sí todo en mi vida. Pero sin embargo, desde la terapia sistémica, que son las constelaciones familiares, nos hemos dado cuenta que existen lo que le llamamos lealtades familiares o lealtades invisibles. ¿Qué significa esto? El miedo principal del ser humano es a no pertenecer. Entonces, dentro de las constelaciones familiares, en otro video yo les había platicado que existen tres principios. Uno es la jerarquía, el otro es la pertenencia y el otro el equilibrio entre dar y recibir, o entre dar y tomar como adulto. Sin embargo, estos principios, ¿a qué nos llevan? A que muchas veces los seres humanos creemos que nacemos con este libre albedrío. Y a través de los estudios, tanto de constelaciones familiares como lo que viene siendo la terapia de desprogramación, hemos estudiado la parte transgeneracional. ¿Qué significa? Nosotros desde que nos conformamos dentro del vientre de mamá ya venimos con la información de todo nuestro sistema familiar, cómo ha actuado, todas las historias de éxito, al igual que de dolor. Entonces, el inconsciente, cuando ha habido programas o situaciones de dolor, el inconsciente es como un foquito que nos defiende de todos los peligros y sobre todo de lo que cree que es peligroso para mi vida. Entonces, un ejemplo sencillito que normalmente todos en el sistema heredamos es que muchas veces, por ejemplo, tengo miedo a tener dinero y yo no sé por qué tengo miedo a tener dinero. Yo sí deseo conscientemente tener dinero, tener riqueza y a lo mejor trabajo mucho, ¿no? Porque la creencia de mi sistema familiar es que hay que trabajar mucho para tener. Entonces, me la puedo vivir trabajando desde que amanece hasta que anochece y sin embargo, o no me llega el dinero o me llega y se me va en algo que yo no me doy cuenta. ¿Esto qué significa? Desde mi parte transgeneracional o las lealtades familiares que yo tengo de manera inconsciente, significa que yo estoy siendo leal a algún ancestro o que perdió todo su dinero cuando lo secuestraron o lo asesinaron o a lo mejor lo amenazaron de quitarle el dinero, lo robaron, qué sé yo, y entonces el inconsciente familiar crea esa idea de que el dinero es malo y es peligroso. ¿Por qué? Porque me pueden robar, asaltar o quitar la vida. Entonces, desde esta parte tan sistémica, pues se hereda ese miedo a mi árbol familiar. Entonces, los futuros descendientes conscientemente quieren tener dinero, pero de manera inconsciente no pueden tener dinero. ¿Por qué? Porque su inconsciente familiar les heredó que el dinero es peligroso. O también, por ejemplo, hay creencias del sistema familiar, como que el dinero es malo o que es pecado, porque cuando nos crearon con ahora sí que principios religiosos que nos dicen que debes de ser humilde, que no debes de tener dinero. Entonces, muchas veces esas ideas o esas creencias se heredan en el sistema familiar y entonces de manera inconsciente yo soy leal a las creencias del sistema familiar, así como a sus vivencias. Entonces, yo creo de manera inconsciente una lealtad invisible y yo no me doy cuenta que estoy en esa lealtad invisible. Entonces, así como en este ejemplo del dinero, pues hay en muchas situaciones, por ejemplo, en que no quiero conscientemente tener bebés y no puedo. Quiero tener una pareja y pues no la concreto. Quiero tener, no sé, un viaje a X lugar y no puedo viajar. Quiero tener un auto y no lo puedo tener. Entonces, desde esta perspectiva, tanto en constelaciones familiares como desprogramación, nos hemos dado cuenta que en realidad no existe un libre albedrío, porque yo a lo mejor quiero estudiar para ser doctora y pues la vida me lleva a que estudie derecho, un ejemplo, o en mi sistema familiar todos son abogados y yo quiero ser, no sé, arquitecto y entonces de manera inconsciente yo no puedo tener otro trabajo más que el ser abogado. ¿Por qué? Porque es ahora sí que el mandato de mi sistema familiar. Dentro de las dos terapias se analiza lo que viene siendo el sistema familiar y las creencias, así como también pues las lealtades invisibles que tenemos, nada más se trabajan de manera diferente. Entonces, todo lo que un ancestro
vive, o por ejemplo mis vivencias cuando yo sea un ancestro de los descendientes que van a ser mis hijos, mis nietos o mis bisnietos, todas las vivencias de éxito, buenas o malas que yo tenga, ¿qué es lo que heredo al sistema? Heredo precisamente lo que viene siendo mis emociones, tanto positivas como negativas. Hay programas de éxito que nosotros vemos como negativos, por ejemplo, la infidelidad, el alcoholismo o programas de robos, estafas. Entonces, en mi sistema familiar puede ser un sistema que pues todos nazcan y vivan robando. Un ejemplo, porque la creencia de su sistema familiar es de que si yo no robo, no voy a tener para comer, no voy a tener para vivir. Entonces, a lo mejor es un modo de vida en un sistema familiar. ¿Y qué es lo que sucede? Que el que nace y es policía o el que nace y es abogado le cuesta mucho trabajo hacer este cambio en su sistema familiar, pero cabe mencionar que cada 4 generaciones el sistema cambia. ¿Esto qué significa? Si nosotros somos personas en un sistema familiar que siempre hemos sido robados, estafados, secuestrados, va a venir uno que venga en reparación, quizá a hacer lo contrario. Nosotros tenemos el programa de repetir o de reparar. Repetir es hacer exactamente lo mismo que mis ancestros o reparar es hacer todo lo opuesto en cualquier programa que haya en mi sistema familiar. Entonces, desde esta perspectiva nos damos cuenta que realmente no existe eso que le llamamos libre albedrío, porque yo conscientemente, por ejemplo, puedo desear tener pareja y todas las parejas que llegan a mi vida me abandonan. O quiero tener por ejemplo, ese trabajo de arquitecto y por azares del destino, pues no puedo estudiar más que derecho porque a lo mejor todo se me bloquea para que yo pueda estudiar arquitectura, o no tengo el dinero monetario, o no tengo, a mi papá no me apoya y me dice que debo de ser abogado igual como ellos en su familia, o de alguna manera el destino te lleva. A lo mejor tú no quieres estudiar eso, estudias una profesión que ni idea tenías que ibas a estudiar y al final terminas siendo lo mismo que tus padres, ¿no? A lo mejor hay familias de maestros y a lo mejor yo no quiero ser maestro y por azares del destino, aunque haya estudiado una carrera como contador, como abogado, lo que sea, termino dando clases de eso que estudié. Entonces, al final de cuentas, existe dentro de mi inconsciente esa lealtad inconsciente e invisible en donde yo, igual que el sistema, estudio lo mismo, me dedico a lo mismo, o yo igual que las mujeres de mi sistema, a lo mejor yo no tengo pareja y a lo mejor todas las mujeres de mi sistema familiar sí concretaron una pareja. Pero si vemos la historia, a lo mejor fueron parejas que las golpeaban, que las maltrataban física o emocionalmente. Entonces, esas mujeres, al tener esa vivencia tan frustrante de decir es que las parejas son malas, los hombres son malos, son peligrosos, porque muchas mujeres pudieron terminar hasta asesinadas a manos de esas parejas que las violentaban, las futuras generaciones, ¿qué es lo que van a absorber? Pues que el matrimonio es malo, que no debes de casarte. Entonces, conscientemente puedo quererme casar y tener una familia, una pareja, pero sin embargo el inconsciente me dice es peligroso que te cases. ¿Por qué? Porque ya hubo un ancestro o que falleció a manos de la pareja o simplemente que fue muy violentada, ya sea físicamente, emocionalmente o psicológicamente. Entonces, las emociones que vivimos nosotros, que no solucionamos y que no trabajamos, son las que heredamos al sistema, buenas o malas. Por ejemplo, un programa que todo el mundo juzgamos, porque muchas veces no sabemos qué es un programa, y decimos, es la infidelidad, porque la persona le fue infiel al otro, sea hombre o sea mujer, ¿no? Entonces, no nos damos cuenta que esa infidelidad es un programa de éxito. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si lo vemos desde constelaciones familiares, una infidelidad surge cuando yo no estoy ocupando mi lugar como siendo el hijo dentro de mi sistema familiar. Muchas veces me convierto en la pareja simbólica de mi madre o de mi padre y entonces hay un desorden. Al haber ese desorden, si me llega una pareja a mí, me llega en calidad de hijo o calidad de padre, pero simbólicamente es como si yo tuviera un amante que al final de cuentas termina separándose de esa pareja porque en la cuestión energética, pues realmente mi pareja es mi mamá o mi papá. Entonces, ¿y por qué yo terminé siendo pareja de mi mamá o mi papá? Porque mi papá no tomó su lugar, se pudo haber ido con otra pareja y entonces deja ese hueco en el sistema y el sistema no puede dejar huecos, entonces alguien lo tiene que ocupar.
o lo puede ocupar otra pareja para mi mamá o lo ocupa un hijo sustituyendo al padre. Entonces, desde el momento que yo como hijo no estoy ocupando mi lugar o que el padre se va y no ocupa su lugar, alguien va a llegar a ocupar ese lugar, ya sea el hijo u otra pareja para la mamá. Entonces, ahí se pueden crear estos desórdenes o programas que le llamamos de éxito, ¿no? Porque la persona que es infiel es un programa y no se da cuenta. Al irse con otra pareja, pues él vive en la armonía, se siente que todo es bonito, que todo es romántico, pero al final de cuentas esa emoción de él sentir, ay, pues este programa de éxito, tengo mi esposa y tengo otra pareja y nadie sabe en el momento que lo está viviendo, él tiene sensaciones bonitas porque con la nueva pareja se siente pues no sé, visto, atendido, valorado, reconocido, y al final de cuentas esas emociones de éxito son las que se heredan al sistema y se hereda una creencia que fuera del matrimonio se es más feliz. Entonces es una creencia en donde dicen el amor se encuentra fuera del matrimonio. Entonces los descendientes, hijos de esa persona, a lo mejor nunca les platicaron que mamá era muy callada y nunca les platicó que papá les fue infiel. Un ejemplo, a lo mejor él regresa con la mamá y nunca se supo, es un secreto. Todos los secretos familiares, final de cuentas, salen a la luz. Entonces, desde las constelaciones familiares siempre en las futuras generaciones se repiten los programas. ¿Por qué? Porque sale a la luz esos secretos. Como decíamos en las leyes universales, lo que es arriba es abajo. ¿Esto qué significa? Que lo que hubo con mis padres se repite con los hijos y que lo que hubo con los abuelos se repitió con mis padres, que puede ser esta parte, ¿no? De que haya habido robos, infidelidades, que haya habido también cosas buenas, ¿no? A lo mejor alguien que tuvo un buen negocio y le fue muy bien. Entonces, todas esas emociones, buenas o malas, se heredan al sistema. Y desde ahí partimos, que nosotros cuando nos conformamos dentro del vientre de mamá, estos programas que pudo haber entre mis tíos, mis abuelos o mis padres, tanto de éxito como de dolor, se heredan todas esas sensaciones. Desde que yo me formo, hagan de cuenta que es como una computadora. La computadora sin el Windows pues no funcionaría. Entonces es igual, el bebé tiene que venir con un Windows instalado, a pesar de que ya nace y se conforma y diríamos, ay, pues viene sin saber nada, no. Ya trae toda ese historial familiar en su inconsciente. Más aparte las vivencias que él viva propiamente desde que está en el vientre de mamá, al nacer y desde que él nace hasta los 7 años, que es cuando se forman las heridas de la infancia. Entonces, a través de todas esas vivencias, tanto del transgeneracional como de nosotros, desde que estamos formándonos dentro del vientre de mamá, nosotros absorbemos todas las creencias limitantes, las lealtades familiares y toda esta parte que nos llena nuestra mente inconsciente. Entonces, por eso no existe el libre albedrío. Está comprobado que no existe. Entonces, ¿cómo yo puedo tener un libre albedrío realmente? Pues trabajando en terapia mis bloqueos, haciendo consciente que yo quiero tener una pareja y no puedo lograr tener esa pareja, que yo quiero comprarme un carro, he intentado miles de años comprarme un carro y todo llega y me bloquea para poder comprar ese carro. Entonces, dentro de las terapias de constelaciones y de desprogramación, analizamos a profundidad el bloqueo que tú tengas en el área que tú tengas, pero nada más es, ahora sí que un traje a la medida para la persona, pero tenemos que estudiar todo su sistema familiar en base a ese bloqueo que presente la persona. Los ejemplos que yo les doy son, digamos que dentro de los más comunes, muchas veces hay personas que quieren comprar una casa y que llegan a terapia y dicen, es que tengo toda una vida ahorrando y vamos a decir que estoy juntando para el enganche de la casa y justamente, no sé, me falta X cantidad, ya casi voy a completar el enganche y se me enfermó mi mamá y tuve que gastar ese dinero. Y la siguiente vez que lo volví a juntar, pues no sé, hubo un accidente, se descompuso el carro, se descompuso la lavadora. A mí me sucedió una vez que hasta mis perritos se mordieron uno al otro. El chiste es que el inconsciente no te permite lograr una casa. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a ese ejemplo de esta persona de que ¿por qué no podía comprar una casa? Y nos vamos a estudiar su parte transgeneracional, nos damos cuenta que dentro de su sistema hubo personas
a las que se les despojó de su casa o se les robó la casa. Entonces, ¿qué es lo que heredaron esas personas que perdieron su casa al sistema? Que es peligroso tener una casa. ¿O para qué tienes una casa si te la van a terminar robando, te la van a terminar quitando? Como te la pudo haber quitado el gobierno, te la pudo haber quitado algún mismo familiar. Muchas veces los papás tienen sus casas, sus propiedades, y muchas veces los hijos los engañan y al final les roban sus casas y los señores terminan en la calle. Entonces esas dolor que puede haber vivido la persona es lo que hereda el sistema. ¿Por qué? Porque no lo trabajó y no lo sanó. Cabe mencionar que si tú trabajas en sanar tu árbol, esas emociones tuyas y las de tus ancestros que han sido dolorosas, se limpia la energía y entonces esas emociones ya no se heredan a las futuras generaciones. Por eso se te invita a trabajar en sanar el sistema familiar. ¿Y cómo lo podemos trabajar? Pues de dos maneras, tanto en constelaciones familiares o en la desprogramación. En desprogramación hacemos un trabajo que es la sanación del árbol familiar de todas las historias que han sido de dolor o negativas. Por ejemplo, si hubo abusos, si hubo abortos, si hubo asesinatos, si hubo, no sé, pérdidas de terrenos, pérdidas de casas, que haya habido, por ejemplo, hay veces que hay sistemas familiares que muchas mujeres quedan viudas y entonces a lo mejor la generación futura dice, no, pues para qué quiero pareja si voy a quedar viuda al final, ¿no? O por ejemplo, cuando hay muchos abortos o bebés que mueren a edad temprana, ¿qué es lo que sucede? Que yo quiero tener un bebé y pues no puedo engendrar un bebé porque a mí me heredan esas madres que perdieron a los hijos y que no pudieron tenerlos, pues esa creencia que es peligroso ser madre, que también te puedes morir en el parto o que simplemente es muy doloroso perder a un hijo. Entonces, si me heredan esas emociones, pues va a ser muy difícil que mi inconsciente me permita lograr tener un bebé, por ejemplo. Entonces, dependiendo la historia o el bloqueo que tú tengas, se trabaja la terapia. Pero sí les recomiendo, por ejemplo, en la parte sistémica, en el orden y en ocupar tu lugar, pues trabajar una constelación. También en constelaciones, pues trabajamos duelos no resueltos que ya traes arrastrando de mucho tiempo. Si es un duelo reciente, pues obviamente se tiene que vivir el duelo, hay un proceso. Pero si ya tienes 5 años, hay personas que, no sé, nunca vivieron el duelo porque eran pequeños y murió el papá cuando eran niños, ellos tienen ese duelo inconcluso, entonces en el inconsciente se queda como una pista de un disco rayado en donde siempre le va a estar recordando que, vamos a decir, que se haya muerto su papá a los 5 años, esa pista se queda grabada y cada 5 años tú pierdes algo, ya sé que te abandone un familiar, te abandone la pareja, te abandonó la maestra del kinder, te dejó la novia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque esos traumas se nos quedan grabados en el inconsciente, pero ya cuando nosotros tuvimos vivencias, ¿no? Pero lo de libre albedrío, pues va más a esa parte del transgeneracional. Entonces, el transgeneracional en desprogramación hay un trabajo especial que hacemos para sanar esos programas dolorosos que una vez que nosotros los conocemos y los hacemos conscientes, los podemos trabajar. Cabe mencionar que en una desprogramación lo más recomendable para que te funcione bien la terapia es enfocarte a una sesión por cada conflicto. Vamos a decir, pues no puedo tener hijos, ¿no? Y no puedo tener pareja. Son dos conflictos, pero al final de cuentas están ligados. Muchas veces no puedo tener pareja porque yo no deseo tener hijos. Entonces, ¿para qué quiero pareja si no quiero tener hijos? Entonces, a veces va ligado ese programa. Pero, por ejemplo, quiero viajar y pues resulta de que no puedo viajar o tengo miedo o simplemente como ese ejemplo del enganche de la casa, acumulo el dinero para el viaje y se va en otra cosa. Entonces, si yo analizo e investigo mi historia familiar, a lo mejor hubo un ancestro que, no sé, murió desgraciadamente en un accidente automovilístico cuando viajó o murió en un avión que explotó, qué sé yo, y entonces al yo ser doble de ese ancestro, pues no me permito viajar, porque ¿cuál es la creencia del sistema familiar? Si tú viajas, estás en peligro de muerte. Entonces, en la limpieza del transgeneracional que se trabaja en una desprogramación, trabajamos precisamente eliminar miedos, bloqueos y, por ejemplo, ansiedades, todas las emociones que nos causen pánico, ya sea de depresión, de ansiedad o simplemente pues situaciones que tú dices, es que por más que lo intento, por más que lo hago una vez y otra y otra y de un modo y de otro y no lo logro.
Entonces, para todos esos bloqueos que tú tengas en situaciones de pareja, de abundancia, de comprarte tu casa, de comprarte un auto, de viajar, de no sé, el que se te ocurra, cualquiera de esas podemos trabajar. Bueno, el caso es de que entonces en ambas terapias se trabaja esta parte. Dentro de constelaciones que trabajamos, las lealtades inconscientes. Las lealtades inconscientes vienen siendo creencias como niños arrogantes en que si mi mamá está enferma, pues yo voy a estar igual que mi mamá en la enfermedad. ¿Por qué? Porque el mayor miedo del ser humano es no pertenecer a su sistema familiar. Entonces, si en mi sistema familiar todos tienen diabetes, pues a lo mejor yo puedo tener de manera inconsciente una lealtad a esa enfermedad. Aunque viéndolo desde la parte de desprogramación, hemos comprobado de manera científica a través de los estudios del doctor Hammer que todas las enfermedades son emocionales. Entonces, en realidad, la enfermedad no se hereda como tal, sino a través de las emociones que no sanaron mis padres o mis abuelos o bisabuelos respecto a esta enfermedad, entonces me las pueden heredar a mí. Y si yo tengo esa misma percepción que ellos, entonces puedo heredar la enfermedad. Si tengo una percepción diferente, entonces no heredo la enfermedad, pero normalmente las enfermedades físicas se detonan después de un trauma que yo viví sola y que nadie me apoyó moralmente, que nadie estuvo ahí en ese trauma que yo tuve. Un ejemplo, un niño ve muy pequeño una película de terror, queda muy impactado, muy asustado y no hubo quien lo abrazara o quien le diera esa contención. Entonces se crea un miedo dentro del inconsciente de ese niño y se guarda en su memoria inconsciente. Y vamos a decir que eso le sucedió a los 5 años. A los 10 años él puede tener un susto similar, que los papás lo dejan en casa solo y a lo mejor alguien se quiere meter a robar a la casa, él oye ruidos y entonces se espanta de la misma manera que la primera vez viendo esa película de terror. A los 15 años le sucede otro evento, a lo mejor él ve un asalto o lo quieren asaltar a él, qué sé yo, y a lo mejor en ese tercero o en el cuarto a mí se me detona una enfermedad. ¿Cuál enfermedad se me puede detonar? Depende de la inflamación del cerebro, pero normalmente cuando tenemos miedos muy fuertes, pues se me puede detonar pues una ansiedad profunda, una depresión o se me puede detener hasta el mismo insomnio, ¿no? Ya de no poder dormir por el miedo o tener ataques de pánico. Entonces, dependiendo el trauma que vivió la persona. Entonces, dentro de una desprogramación podemos ver a profundidad todo el tipo de enfermedades también, lo que vienen siendo enfermedades físicas, emocionales o psicológicas, porque muchas veces también que heredamos esos miedos inconscientes que a la larga, después de tanto miedo o tantas fobias, se puede detonar pues una esquizofrenia, se puede detonar enfermedades de ese tipo y entonces en una desprogramación alguien que hereda o que ya detona esta enfermedad, podemos ver algún ancestro que haya vivido ciertas cosas. Nosotros dentro de lo que es desprogramación tenemos un manual que hizo el doctor Hammer precisamente, que él fue un doctor oncólogo. Él de hecho descubrió que el cáncer no se heredaba, que el cáncer realmente se detonaba cuando tú tenías precisamente un trauma vivido solo y en soledad. Y él lo comprobó en su vida propia, en su sistema familiar no hubo nadie que estuviera enfermo de cáncer y sin embargo a él le asesinan a un hijo, se lo balacean y el hijo muere en brazos de él y de su esposa. Ese dolor tan grande de la pérdida de su hijo y ellos quedar bloqueados al ver que su hijo se les moría y no poderlo salvar, esa impotencia, ese dolor, les detonó el cáncer a él de testículo izquierdo y a la esposa en el seno izquierdo. Entonces, él al ser oncólogo, pues no se explicaba si en mi sistema familiar no hay cáncer, ¿por qué yo detoné un cáncer o mi esposa? Entonces él en el hospital empezó a hacer estudios, empezó a hacerles a sus pacientes que él atendía escaneos de su cerebro y les empezó a preguntar sobre su vida y se dio cuenta que nosotros al vivir un trauma, precisamente como les decía en soledad, pues se nos hace una inflamación, lo que se llama un edema, cada que yo vivo un suceso muy fuerte para mí, que yo lo vivo en soledad, profundo y no puedo desahogar el miedo o la emoción en ese momento.
que puede ser, por ejemplo, un susto muy fuerte, un abuso, cuando me roban, cuando me asaltan, algún trauma que a mí haya sucedido en la infancia muy fuerte. Entonces, cuando se me repite demasiadas veces esas mismas emociones, porque yo no las he podido liberar, entonces se me detona la enfermedad. Entonces él se dio cuenta que el cáncer que a ellos les dio, se dio en órganos de protección, lo que vienen siendo los genitales del hombre y de la mujer, son órganos de protección. Entonces, ¿por qué? Porque ellos sintieron que no pudieron proteger a su hijo y al no poderlo proteger, a ellos se les detonó el cáncer. Entonces, por ejemplo, ahorita muchas mujeres que tienen esta parte del cáncer de mama, deben de preguntarse esa parte, ¿en qué momentos de mi vida yo me he sentido desprotegida y en qué momentos he sentido que yo no he podido proteger a mis hijos? Depende de donde sea el cáncer, obviamente. Si es del lado izquierdo, todo lo que es el lado izquierdo es la energía que viene de la madre o de la maternidad. Entonces puede ser o que no me protegió mi madre o que yo no pude proteger a mis hijos. Del lado derecho es la protección de mi padre o la protección de mi pareja. Entonces, por ejemplo, mujeres que detonan el cáncer, dependiendo del lado que sea, pues a lo mejor desde niña yo tuve un abuso, un ejemplo, y yo no me sentí protegida por mi papá. Y crezco y a lo mejor me asaltan y me vuelvo a sentir en desprotección. Y a lo mejor de adulta se meten a asaltar a mi casa y me vuelvo a sentir desprotegida. Si siempre que yo tengo esos sustos, esos miedos, esos impactos, no los he sanado y no los he solucionado, se me puede detonar un cáncer y no necesariamente es porque mi mamá o mi papá lo tuvieron, simplemente porque me he sentido desprotegida en varias etapas de mi vida y entonces al sentirme tantas veces desprotegida puedo detonar ese cáncer. El doctor Hammer lo descubrió y sin embargo pues a él lo encarcelaron, estuvo con muchos conflictos con la autoridad, le quitaron su cédula, pero ahorita que ya de alguna manera la ciencia ha avanzado, la tecnología y demás, y buscando la cura del cáncer, pues obviamente hemos entrado a este tipo de las terapias alternativas en donde la biodescodificación nos ayuda a encontrar la raíz de las emociones reprimidas y entonces que se puedan sanar todas estas enfermedades físicas, emocionales y mentales. Entonces, bueno, dicho todo esto, ¿a qué conclusión llegamos? Que realmente el libre albedrío, pues realmente no venimos con libre albedrío, ¿no? O sea, ya tenemos información que es la que nos hace funcionar desde nuestras creencias, desde nuestras lealtades y desde nuestras programaciones. Entonces, dentro de estas terapias, ¿a qué se invita? Si tú ya te has dado cuenta que tienes un bloqueo en algo que tú quieras lograr y no lo has podido lograr, lo puedes trabajar descubriendo la raíz del problema. Entonces, estas terapias obviamente es para personas valientes que se animan a enfrentar esas emociones que no han sido sanadas, porque este tipo de terapias son fuertes e impactantes. ¿Por qué? Porque se dejan trabajos y tareas y muchas veces hay personas que abandonan el proceso a medio camino. Pero este tipo de terapias tienen la ventaja que sanan a raíz todas las enfermedades, todas las emociones reprimidas. Entonces, no es como ir a una terapia convencional, obviamente sí te voy a escuchar, sí te voy a contener como terapeuta que soy, pero aquí lo importante es encontrar la raíz de tu conflicto, no decirte pobrecita que no lo has podido lograr o pobrecito, ¿no? Que sigues en lo mismo y que 20 parejas ya te dejaron o que ya perdiste millones de pesos y no compraste la casa y que yo te diga, ay, pobrecito, si eres un pobrecito. No, no es mi trabajo. Mi trabajo es encontrar la raíz de tu conflicto en cualquier área que tú quieras trabajar y que logres el objetivo que quiere tu mente consciente. Entonces, bueno, a eso te invito. Yo normalmente pues siempre, no importa si empieces a trabajar por la parte emocional, por ejemplo, una constelación te lleva a trabajar más lo emocional en un principio. Si eres una persona emocional, pues te invito primero a hacer una constelación. Si eres una persona racional y quieres saber todo, ahora sí que manzanita por manzanita, como en el kinder, pues te recomendaría la desprogramación. Final de cuentas, en las dos terapias, a la persona que me toca atender, siempre les doy una clase dependiendo la técnica que voy a utilizar con el paciente. Y final de cuentas, pues las dos técnicas se aplican. Primero una y luego otra, ya a elección del paciente. ¿Para qué? Para que con las dos terapias refuerces tu proceso y puedas liberarte tanto de las lealtades inconscientes del sistema familiar como de los traumas vividos en tu sistema propios
o de los ancestros, para que entonces sí podamos llegar a tener ese libre albedrío que estamos buscando. Y el libre albedrío es lo que yo deseo conscientemente poderlo lograr. Y que también yo no sienta culpa, porque parte de lo que tenemos de bloqueos que nuestra mente inconsciente no nos permite es, por ejemplo, quiero viajar, ¿no? Pero si mi mente inconsciente me hace sentir culpa porque voy a dejar a mi papá solo o a mi mamá o a mis hermanos, pues hay un bloqueo, ¿no? Y yo siento culpa si me voy. Entonces, por eso muchas veces no puedo hacer lo que yo deseo, ¿no? Entonces, nos liberamos de cargas y nos liberamos de culpas y de lealtades familiares en una constelación. Y en la desprogramación trabajamos todos los bloqueos de repetición inconsciente de que yo tengo atrayendo de mis ancestros y de mis vivencias desde el vientre de mamá. En desprogramación trabajamos 4 fases. Trabajamos lo que viene siendo transgeneracional, mi concepción, mi nacimiento y desde que naces hasta los 7 años, que es donde se forman las famosas heridas de la infancia. Dentro de estas heridas de la infancia, pues existe el rechazo, existe el abandono, la humillación, la injusticia y la traición. Entonces, todo el mundo venimos marcados con estas heridas hasta desde que nos estamos formando, simplemente porque ya existieron en el árbol familiar. Si mi mamá se sintió abandonada de su papá, pues yo repito esa historia de abandono porque se repiten las historias hasta que no se sanen, no las heridas. Si mi mamá fue rechazada porque querían un niño y fue una niña, quizá yo al ser doble de mi mamá también perciba ese rechazo de manera directa o indirecta. ¿Por qué? Porque todo se repite hasta que no se sane. Entonces aquí la invitación es sanar precisamente todas estas repeticiones dolorosas de mi sistema para en beneficio mío, porque yo voy a poder lograr de manera consciente lo que conscientemente durante mucho tiempo no he podido lograr en cualquier área de mi vida. Y la otra parte es sanar mi árbol familiar de esas historias de dolor y de esos bloqueos a poder tener dinero, a poder tener una pareja mejor, a poder tener no sé, un auto simplemente. A lo mejor en mi familia nunca ha podido haber autos porque a lo mejor el abuelo se mató en un tractor y entonces la creencia es de que si tenemos vehículos, pues nos vamos a morir. Entonces, por eso cada terapia es a profundidad y se hace como un traje a la medida con cada persona, pero sí es importante que sepas de tu infancia para que lo vayas analizando, que sepas tu infancia, los recuerdos que tengas de tu infancia, sobre todo los dolorosos, y que recuerdes o sepas, más bien, cómo fue tu parto, cómo fue tu concepción, qué historia había entre papá y mamá cuando te estaban concibiendo, cuando naciste, y también las historias transgeneracionales, ¿no? Sobre todo si vas a trabajar X área de tu vida, hay que saber qué pasó atrás. Hay un psicólogo muy famoso que se llama Carl Jung, que él dice que si no conoces tu historia, estás condenado a repetirla. Muchas veces de lo que más me quejo de mis padres, si yo volteo a ver mi historia, rechazo a mi mamá a lo mejor porque ella fue sumisa y no se sabía defender, y yo me doy cuenta que vengo repitiendo su manera de ser. ¿Y por qué lo hago? Porque hay una lealtad inconsciente. Entonces yo puedo cortar esas lealtades inconscientes porque yo siento culpa si no soy como mi madre o el miedo es que mi mamá no me quiera si yo soy diferente. Entonces esas lealtades o esas creencias se trabajan en una constelación. Pero si quiero irme más a profundidad a mis traumas y ese tipo de cosas o sanar todo el árbol familiar de todos los programas, entonces pues me voy a una desprogramación. Entonces, bueno, quedo a sus órdenes. Espero este video les haya abierto un poco el panorama de qué tratan las terapias con las que yo trabajo y pues que se animen a participar. También tengo un taller que estoy dando para las personas que deseen tener una terapia grupal. Se llama el taller del Círculo del Amor. Ahí trabajamos lo que vienen siendo pues las heridas de la infancia, el autoconocimiento, el aprender a amarnos a nosotros mismos y obviamente ahí vamos paso a pasito. Se dejan tareas cada semana, se da un tema, pero trato de que sea práctico para que no se aburran. Es un curso que yo estoy dando de 12 semanas y posteriormente se sigue avanzando pues en otros temas, ¿no? Pues se ve espiritualidad, se ve de alguna manera lo emocional y lo psicológico,
pero ya las personas que sigan avanzando, pues se sigue a la etapa 2, 3, 4, ¿no? Porque podemos ver metafísica, podemos ver un poco más de las constelaciones, del transgeneracional, pero lo principal aquí en este taller de 12 sesiones es que aprendas a conocerte. Muchas veces ni siquiera sabemos qué manera de ser o de personalidad tengo, ni siquiera sé qué es lo que quiero en la vida. Entonces, en este taller te ayuda a conocerte para saber qué es lo que quieres. Muchas veces no sé qué quiero porque ni siquiera me conozco. Toda la vida me he preocupado por quedar bien con los de afuera, pero me olvido de mí. Entonces, en este taller está muy padre, muy práctico y sobre todo es de autoconocimiento, que tú sepas valorarte, reconocerte y aceptarte tal y como eres y cambiar lo que esté en tus manos cambiar. Entonces de eso se trata este taller. A las personas interesadas, pues este taller empieza el próximo sábado 30 de noviembre, va a ser de 8 a 11 de la mañana. Es en línea, la clase se graba, se deja una semana, se les comparte para que las personas que a lo mejor lleguen tarde o por alguna situación no se puedan conectar esa semana, la siguiente semana pues lo puedan ver y pasando esa semana pues se borra y se sube el nuevo tema. Entonces, bueno, les dejo mi número de WhatsApp, es el 333-118-9520. Yo soy de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y pues aquí los espero en mi canal para que le den like a todo lo que yo comparta, para que me sigan y los temas que les gusten, sean de su interés, por favor ayúdenme a compartirlos para sus seres queridos o personas que crean que les puede interesar. Bonita noche, nos seguimos viendo. Que estén muy bien. Gracias.